Persona jurídica. Noción. El artículo 141 del Código Civil y Comercial precisa el concepto de persona jurídica. Dispone que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Así puede conceptualizarse a la persona jurídica como categoría normativa conformada por una colectividad de individuos o un conjunto de intereses humanos considerados intelectivamente como un solo ser con individualidad o como un centro de imputación con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y determinar las consecuencias de las diversas concepciones en el ámbito jurídico. Teigl. Según Buteler Cáceres, la persona de existencia ideal son abstracciones que se originan en la realidad social y representan la posibilidad de que los hombres de unir fuerzas en pos de un fin común. Por ello, estos entes se encuentran provistos de personalidad jurídica y están dotados de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Importancia actual. La realidad social muestra que el hombre no se relaciona con sus semejantes solo de manera individual, sino que forma parte de agrupaciones concretas de todo tipo, aunando esfuerzos para obtener finalidades compartidas, cuyas actividades benefician tanto a los partícipes del grupo como también a la sociedad en general. Así, estas agrupaciones o instituciones en las que se administra un patrimonio en beneficio de terceros han ido adquiriendo con el devenir del tiempo una complejidad tal que ha determinado la necesidad de unificar ese complejo de relaciones jurídicas, admitiendo el hecho social subyacente de que la entidad se ha independizado de los integrantes del grupo para lograr el objetivo o finalidad común a la que esas personas individuales han servido. Por otro lado, ciertos emprendimientos no podrían concretarse si no se conociera la existencia del grupo como sujeto de relaciones jurídicas, con independencia de los miembros que la componen. De este modo, la personalidad jurídica es entonces el presupuesto de actuación de los grupos humanos dentro de la sociedad, y su reconocimiento se presenta como una exigencia ineludible para posibilitar el pleno desarrollo de los individuos que integran una comunidad jurídicamente organizada. Naturaleza jurídica. Existieron tres grandes posturas a lo largo de la historia que trataron de descifrar la naturaleza jurídica de estos entes de existencia ideal. Al respecto de las teorías, existen distintas maneras de agruparlas. La clasificación o agrupación se hace de la siguiente manera. La teoría de la ficción, elaborada por Savigny, parte de la proposición de que el derecho subjetivo es un poder que se sustenta en la voluntad moral, por lo tanto, la única persona que lo puede detentar es la real, es decir, la persona física, pero la realidad demuestra la necesidad de los hombres de actuar conjuntamente y de administrar bienes durante esa actuación. Por ello, solo pueden lograrlo a través de la creación de un ente artificial, producto de la ficción, al que denomina sujeto de derecho de bienes. Sin embargo, este sujeto tiene voluntad propia, por eso actúan a través de estas las personas físicas que lo respetan. Las teorías negatorias de la personalidad jurídica parten de la base de que estos sujetos que se unen para lograr sus objetivos no logran crear un sujeto distinto, por lo tanto, ese sujeto no existe. La base para lograr la protección de la ley es solo porque estos grupos persiguen fines de acuerdo con la solidaridad social. Entre estas teorías se encuentran las de los patrimonios de afectación y la de la propiedad colectiva. Las teorías realistas, estas reconocen que el sujeto creado por sus miembros conforma un ente diferente. Estas teorías a su vez representan diferentes posturas que detallaremos a continuación.
que se fundan en la voluntad. Sostienen que la persona jurídica es un verdadero ente semejante al organismo de las personas físicas. Se basan en una fantasía que asimila biológicamente y orgánicamente a las personas físicas y jurídicas. De este grupo a su vez tienen un subgrupo, la teoría del órgano, que es un concepto que se toma en la actualidad y reemplaza el concepto de la representación de la persona jurídica por el órgano de la voluntad de ésta. Las que se basan en los intereses sostienen que las personas jurídicas poseen un interés distinto al de los miembros que la componen, entonces este ente representa la configuración jurídico-legal de este interés. La teoría de la institución de Hauriu, quien sostiene que la persona jurídica es una institución, es una idea de obrar o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social, y para realizar esta idea se organiza un poder que le procura a los órganos necesarios. Por otra parte, entre los miembros del grupo social interesado es la realización de la idea, se producen manifestaciones de esta comunión dirigidas por órganos de poder y reglamentadas por procedimientos. El elemento más importante de toda institución corporativa es la idea de que la obra a realizar, todo cuerpo constituido lo es para la realización de una obra o de una empresa. La idea de la empresa es el objeto de la empresa, porque la empresa tiene por objeto realizar la idea. El segundo elemento de toda institución corporativa es un poder de gobierno organizado para la realización de la idea de la empresa y que está a su servicio. El tercero es el elemento de la institución corporativa. Para Hauriu es la manifestación de comunión de los miembros del cuerpo y también de los órganos de gobierno, tanto en la idea de la obra a realizar como en los medios a emplear. Butler Cáceres adhiere a la concepción realista, destacando que la persona jurídica es una realidad, pero es tan solo realidad-idea, realidad que vive en el mundo del pensamiento jurídico. Comienzo de la existencia. La regla general, de acuerdo con el artículo 142 del Código Unificado, es que la existencia de la persona jurídica privada comienza siempre desde su constitución, siendo la autorización legal para funcionar la excepción a dicha regla. De este modo, para que se reconozca la existencia del ente ideal, es necesario que el contrato constitutivo se inscriba en el registro de personas jurídicas. A partir de allí, los actos realizados se tendrán como hechos por la sociedad. El artículo 169 del Código Civil y Comercial dispone que el acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público e inscripta en el registro correspondiente, una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación. Por su parte, el artículo 187 del mismo cuerpo legal establece que la simple asociación se debe constituir por instrumento público o por instrumento privado, con firma certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele antepuesto o pospuesto del aditamento simple asociación o asociación simple. El artículo 195 estatuye que el acto constitutivo de la fundación debe ser suscripto por él o los fundadores o apoderado con poder especial. Si se lo hace por acto entre vivos o por el autorizado por el juez del sucesorio, si es por disposición de última voluntad, el instrumento debe ser presentado ante la autoridad de contralor para su aprobación. En consecuencia, frente a los diferentes tipos de personas jurídicas privadas que contempla el Código, la forma de constitución de dichas personas dependerá en cada caso del tipo del cual se trate. La concepción de la personalidad de las personas jurídicas. Tal como hemos señalado cuando hablamos de persona jurídica, hacemos referencia a un ente ideal distinto de los socios que la componen. Este ente cuenta con capacidad jurídica plena para el cumplimiento de su objeto y para los fines de su creación. Por ende, puede adquirir compromisos propios frente a terceros y constituye
un centro de imputación distinto del patrimonio de los socios. El principio de la personalidad diferenciada está consagrado explícitamente en el artículo 143, que establece que la persona jurídica tiene una personalidad jurídica distinta de las de sus miembros y ellos no responden por las obligaciones contraídas por la persona jurídica, salvo en los casos previstos en la ley. Así se consagra el principio de separación de patrimonios entre la persona jurídica y sus miembros. Es uno de los ejes rectores de la personalidad de las personas jurídicas. Este principio opera en relación con los bienes de titularidad de la persona jurídica, que, por lo tanto, no pertenece a ninguno ni a todos sus miembros, y en relación con sus obligaciones, ya que ninguno de sus miembros ni el conjunto de ellos es responsable de estas. Este principio solo se puede dejar de lado ante las circunstancias excepcionales previstas en el Código y en otras leyes especiales o generales. Ley 19.550 de sociedades y Ley número 24.522 de concursos y quiebras. Inoponibilidad de la persona jurídica. Cuando el accionar de la persona jurídica está destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona. Procede la inoponibilidad de ésta, es decir, en tales casos la actuación del ente se imputará directamente a los socios, asociados, miembros controlantes, directores e indirectos que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. De este modo, la inoponibilidad de la persona jurídica opera en un doble sentido. A. La imputación diferenciada, esto es, atribuye la actuación al miembro del ente en su propia persona. B. La limitación de la responsabilidad, por lo que debe responder el miembro de forma ilimitada y solidaria por los daños causados. Clasificación. Las personas jurídicas se clasifican en públicas y privadas. La distinción tiene gran interés práctico. Lloveras de Resc entiende que son personas jurídicas públicas aquellas que son titulares de poderes o de prerrogativas públicas, mientras que son personas jurídicas privadas las que no los poseen, lo cual determina que las personas públicas sean reguladas principalmente por el derecho público y que las otras sean por el derecho privado respectivo, sobre todo en orden a su creación, organización y funcionamiento. Esta afirmación no importa desconocer que las personas jurídicas públicas pueden desarrollar parte de su actividad en el ámbito del derecho privado y las personas jurídicas privadas pueden hacerlo en el campo del derecho público, con lo cual cada una de estas personas se regirá por la rama del derecho que corresponda con esa actividad. Personas jurídicas de carácter público: el Estado Nacional, el Estado Provincial y la Municipalidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entidades autárquicas, estados extranjeros, Iglesia Católica. Personas jurídicas de carácter privado. Requieren autorización para funcionar, por ejemplo, las fundaciones y asociaciones. No requieren autorización para funcionar las sociedades comerciales y el consorcio de propiedad horizontal, por ejemplo.